Esta mañana está conmigo aquí en la cabina, lo agradezco mucho. Pedro Huerta, él es el director de Amazon en México. Pedro, gracias, siempre un gusto y además arrancamos pues entendiendo cómo está comportando el consumo, obviamente, pues diría en general porque ya el comercio electrónico refleja el consumo general en México. Antes podíamos decir el comercio electrónico como algo aparte, pero la verdad es que ya no. Bienvenido, gracias por estar acá. Muchas gracias, Rodrigo, por tenerme aquí. Y además siempre agradecido porque vienes pues de no dormir, porque acaba de arrancar el hot sale y siempre interesante. El año pasado nos contabas y antepasado además fuiste el primer entrevistado del Rodcast, así que ya tendremos que repetir Claro que sí. Una nueva entrevista, pero importante en términos de cómo se ve el consumo y cómo están arrancando. Sí, justamente una de las tradiciones que tenemos en Amazon México es que la noche antes de Hot Sale, o sea, hace unas horas, Sí. todo el equipo estamos allí para ver que a medianoche no haya ningún problema. Y es interesante ver cómo el pico de ventas es tan fuerte, sobre todo la primera hora y media y la última hora y media en 9 días van a ser de mayor venta. Y te comentaba un poco fuera del aire que las televisiones es algo que se está vendiendo muchísimo. Hace un año eran más celulares, hoy son muchas televisiones y también las tarjetas Pokémon. Te contaba un poco que a mí me fascina ese fenómeno de las tarjetas Pokémon, que la gente tiene una fidelización y una lealtad tremenda. Sí, porque además va avanzando la generación y la van adaptando nuevos y los que eran, pues digamos, más niños y las empezaron a coleccionar, pues es un hobby ya de gente adulta también. Totalmente, y entonces fue una de las cosas bonitas, pero lo más importante para nosotros es la estabilidad de la tienda, ¿no? Claro. O sea, para ustedes es totalmente... Se sobreentiende que la tienda va a funcionar y que las transacciones se van a dar y todos los cupones bancarios van a estar, pero hay que estar allí día a día, ¿no? Y eso es lo que hace a veces el comercio electrónico tras bambalinas. Hay mucho trabajo de los equipos técnicos, de los equipos de pagos, de los equipos de marketing que tienen que funcionar y eso es la ejecución de las cosas es algo muy importante, Claro. ¿no? Y la parte logística, ¿no? Porque eso es, digamos, pues ya concretas la venta, pero luego hay que cumplir con la promesa, que es también un mundo extraordinario. Totalmente, y tú sabes, y te lo comentaba, creo que en el Rodcast o si no en otra entrevista, es que las expectativas del consumidor mexicano se han vuelto cada vez más altas sobre cuándo recibir y no les importa si es hot sale o no hot sale, si hay un pico de ventas o no, si no me lo entregas al día siguiente o en este caso ya hoy, digamos, no me sirve, ¿no? Claro. Y una de las cosas que yo doy seguimiento más es cuántos productos el día de ayer entre las 12 y 1 de la mañana tenían promesa de entrega para el mismo día de hoy. Wow. ¿No? Sobre todo en grandes zonas como puede ser la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, Puebla. Y eso para mí es importantísimo porque es la siguiente frontera del comercio electrónico. Es decir, la rapidez, ya todo te lo vamos a entregar al siguiente día. La pregunta es ¿cuánto te voy a poder entregar mismo día y en horas? ¿No? Entonces, ese es un punto que sea un pico de ventas como hot sale o no, es para mí muy importante. Claro. ¿Cómo se compara con el 2025 en estas primeras horas? ¿Qué te dicen los datos? Obviamente las pantallas, pues uno podría inferir que el mundial es un componente clave del consumo en esta parte del año y sobre todo de este 2025-26. Sí, nosotros, o sea, los primeros, es que acabo de checar, las primeras 5 horas vienen muy fuerte, vienen mucho más fuerte que el año pasado, pero también, claro, porque el ticket promedio con televisiones viene alto. Claro. ¿No? Yo creo que eso es muy importante, pero también lo que hay que resaltar, y creo que el equipo de Amazon México tuvimos una estrategia correcta porque lanzamos una tienda que se llama Estadio Amazon, en la cual tienes todos los productos para disfrutar la temporada de fútbol que se avecina y con eso agarras mucha carrerilla, ¿sabes? Claro. Entonces no tienes que empezar de 0 a 100, sino que cuando ya vienes con fuerza, entonces esto potencia, ¿no? Porque los carritos están llenos y la gente empieza a esperar. Por eso es que las primeras 2 horas son tan importantes y no puedo frustrar. Es decir, la ejecución tiene que ser perfecta. Y lo que me has contado otros años es que como el consumidor pues ya tiene su carrito guardado, 12:01, arranca clic, clic, clic a comprar un montón y por eso se vuelve un buen indicador, que ya te habla además de un consumidor bastante sofisticado, ¿no? Es decir, que entiende muy bien. Y eso a mí me parece muy importante del comercio electrónico en México. Como te decía, tenemos jugadores muy importantes y el consumidor cada vez más está aprendiendo qué tipo de canales sirven para qué cosa, ¿no? Y eso es lo bonito de tener mucha competencia de parte de los retailers, pero también significa
que el consumidor mexicano cada vez está siendo más educado y entendiendo. Lo que sí en México es algo único en el mundo, es el deporte nacional de los meses sin intereses y luego los cupones bancarios, los cashbacks, y ahora por primera vez en Amazon podemos combinar todas las ofertas financieras, con lo cual ya no es que sea gratis los productos, pero sí son cada vez más, es más importante el financiamiento, casi más que el descuento, te diría yo. Es algo fascinante que no se da en muchos países del mundo. ¿Y cómo funciona la parte de bancarización? ¿Qué has observado en estos 3 años? Sobre todo porque uno de los retos que tenemos es bancarizar, pero cuando ves el consumo y cómo se ha ido sofisticando la oferta de cara a habilitar compras, ¿cómo lo has visto? Sí, una de las cosas más importantes para nosotros es analizarlo por segmentos, porque en el comercio electrónico tenemos muchísimos datos, como tú sabes, y de nada me sirve, y le digo al equipo que me des promedios. O sea, el gasto promedio de un consumidor de Amazon no me sirve. Dime, hay gente que tiene solamente tarjetas de débito, que significa que es mucho más, digamos, no tiene tanto disponible. ¿Cuánto gastan ellos? Pueden gastar un X porcentaje más o menos. ¿Cómo se comportan los miembros Prime? Y nosotros, por ejemplo, del último hot sale ahora tenemos mucho más, digamos, tarjetavientas de Amazon Access, que es nuestra tarjeta propia de débito, y que vamos viendo cómo la gente va adoptando cada vez más el Buy Now, Pay Later, ¿no? Que es como una especie de crédito a través de las quincenas. Es algo que yo veo cómo la gente es muy creativa y muy empresaria. O sea, yo siempre lo he dicho que el consumidor mexicano es quizás el emprendedor más grande porque estira el peso lo más que puede, ¿no? Y ahora con la combinación que hay de bancos, de retailers y de financiamiento de crédito, yo creo que es una cosa importante, pero también, claro, tenemos que tener en cuenta que el crecimiento tiene que ser sostenible, porque lo malo es que hay un hot sale 2027. Exacto. Y los dueños de Amazon nos vamos a medir y decir, bueno, ¿cuánto creciste 27 contra 26? ¿No? Que eso es bien importante, la sostenibilidad. Ahora, considerando el volumen que tienen de esta parte, que el sector, la parte financiera es importante, sí, ¿podría considerarse, o sea, tiene sentido un negocio financiero de parte de Amazon México? Sí, yo creo que una de las cosas que vemos más interesantes y más específicas del mercado mexicano es que la variedad de productos financieros y de financiamiento que el consumidor tiene que encontrar en Amazon tiene que ser mucho mayor de lo que es hoy. O sea, hoy tenemos algunos productos, pero yo creo que en el futuro vamos a ver cada vez más una estrategia más completa de productos financieros. Que eso es bien importante. Es una gran nota la que acabas de dar porque nos dice un poco hacia dónde va. Tenemos que hacer un corte, Pedro, pero estás acá temprano, desvelado y además con mucha energía porque sé que es apasionante, digamos, el arrancar este momento y sobre todo los datos que van diciendo. Pero vamos al corte, si te parece, regresamos. Esto es Imagen Empresarial. Son las 6 de la mañana prácticamente con 40 minutos. Esta mañana está con nosotros Pedro Huerta, el director general de Amazon México. Volvemos. Esta mañana está conmigo aquí en el estudio Pedro Huerta, el director general de Amazon en México, y estamos aquí apasionados hablando de cómo está avanzando la tecnología. Pedro, y hablábamos y mencionabas algo que es bien importante, el tema de la entrega mismo día, y preguntarte si comparamos la infraestructura logística que tiene Amazon hoy comparada con la de hace un año, ¿cómo ha crecido? ¿Cuál es esa huella que tienen hoy? Sí, una de las cosas que sobre todo lo ves mucho en los Estados Unidos de América actualmente es cómo nosotros de tener almacenes muy grandes en las afueras de las ciudades, estamos viendo, y esto es público, cómo estamos generando microalmacenes cada vez más cercanos a la donde vive la gente. ¿Por qué? Porque la gente ya no recibe al siguiente día ni el mismo día en la noche. Quiero recibirlo en 1 hora, en 2 horas. Tenemos un servicio de hasta 15 minutos con una selección acotada. Entonces, eso es interesante cómo una visión solamente se da si la topología y todos los procesos logísticos están totalmente en línea con eso, ¿no? Y no es fácil y requiere también un cambio de chip para nosotros. Claro. Ahora, ¿cómo ves la parte de los agentes? Todavía no es una realidad, pero sí parecería que vamos hacia que cada quien, dependiendo del segmento de ingresos y tal, tendrás un agente y entonces yo ya no voy a interactuar con Amazon, sino yo le voy a decir a mi agente, oye, ve y cómprame un televisor, porque viene el Mundial. Y entonces hay un proceso que es lo que seguramente están viendo, es pues cómo voy a lograr que el sitio de Amazon 1 sea
manejable por el agente, dependiendo de la naturaleza del mismo, etcétera, que a lo mejor porque tienen uno de los jugadores pues, más grandes AWS en términos de inteligencia artificial, predictivo, con herramientas, etcétera. Si es el canal, todavía no está muy claro, pero ¿cómo ves esa transformación que es pues probablemente el siguiente paso que a lo mejor está 12, 18 meses en el futuro? Sí, nosotros lo llamamos el comercio agéntico, ¿no? El agentic commerce en inglés, y es un proceso que todavía es muy pequeño, sí. Que sobre el papel puede ser muy fuerte y puede ser muy disruptivo para muchas empresas, incluyendo la nuestra. Por eso nuestra estrategia es de experimentar muchísimo. Y también de estar siempre en la mesa de conversación, ¿no? Por ejemplo, también tenemos inversiones fuertes en Anthropic, tenemos inversiones en OpenAI, justamente para ser parte de una conversación y crear unos mecanismos en el cual al final este comercio agéntico sea beneficioso también para un desarrollo como Amazon. Pero la compra va a cambiar, seguro. Y tú sabes que nosotros tenemos un agente o un concierge, le llamamos, en la tienda en Estados Unidos, que te ayuda a, digamos, desarrollar diferentes transacciones. Pero imagínate que para el siguiente año hagamos un agente que se llame el agente de Hot Sale 2027, claro, ¿no? Que no tenemos hoy, pero quizás en un futuro, y a toda la gente no solamente dice, agente, espérate hasta que haya el descuento de X con un cupón bancario con esta tarjeta de Y y con un cashback de Z. Y solamente allí vas a comprar. Claro. Porque hoy por hoy nuestros consumidores lo hacen. Y yo todavía no lo tengo. Claro, me encantaría tenerlo. Y se puede hacer tecnológicamente, pero ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si le fallo al consumidor? Yo no tengo el lujo de fallar. No puedo fallar. Es fascinante, sobre todo pienso, ayer fue la final del fútbol acá en México y entonces uno se imaginaría que los jerseys del Cruz Azul crecieron, las camisetas, y los de los Pumas cayeron, pero si tú eres un aficionado, pues a lo mejor tu agente, que el de estadio, digamos, como una vertical, si tú eres muy aficionado al fútbol, pues te va a decir, oye, acaba de bajar el jersey o la camiseta de la selección mexicana, cómprala, y de los Pumas, pues haz reserva, no compra dos. Claro. En fin, o sea, se empieza a dar de esta manera. Y los agentes financieros que también te pueden dar ayuda y decir cuál es la mejor manera de financiar. Porque hoy por hoy, si tú sales, si vas por el tráfico de la Ciudad de México o cualquier ciudad, ves tanta información de tantos vehículos de pago, tanto fintechs como empresas digitales de bancos tradicionales. ¿Y quién me guía en todo esto? Claro, hay gente que tiene su propio private investor o banker, pero eso, o sea, me interesa a mí la masa. Claro. Y esa gente, ¿cuál es su consejero financiero? Podría ser un agente, sin ningún problema. Lo que pasa es que también son temas delicados, ¿no? Pero estoy hablando así como tú piensas mucho en el futuro y tienes interacción. Para mí ese es otro tema que me gustaría, pero por ejemplo, como te decía, que alguien ayude a mis consumidores a encontrar las mejores ofertas. Y mi trabajo entonces es que las mejores ofertas, precio, entrega, disponibilidad, estén en mi tienda, hace que la barra vuelva a subir. Claro. Y eso me fascina, porque entonces solamente los grandes y, digamos, los rápidos ganan, ¿no? Entonces, porque lo que decía muchas veces cuando yo hablo con la gente en Seattle es que ya ser grande o ser pequeño no es tan relevante, porque con la inteligencia artificial ser rápido e innovador puedes hacer disrupciones muy fuertes, ¿no? Entonces, eso para mí es algo que me mantiene muy alerta intelectualmente y bueno, también tengo que ver cómo mantenerme relevante para el consumidor cada día. Sí, ¿no? Que eso es fundamental y sobre todo cosas que el consumidor todavía no tiene visibles. O sea, por ejemplo, hoy muchos de los que nos están escuchando, me encanta, obviamente, sabes bien, estoy muy metido en el tema tecnológico y probablemente no saben que van a tener un agente, pero lo van a tener. Ahora, sabemos si va a ser un agente vertical por plataforma, si va a ser un agente transversal a todas las plataformas, todavía no lo sabemos porque va a depender de la arquitectura del proveedor, de si es un Anthropic, un ChatGPT o un Amazon que tiene su agente y que va a ser un Alexa, ¿no? agnóstico. Porque nosotros también en Alexa Plus estamos como relanzándola para que pueda ser de total uso, ¿no? Claro. Ahora, y hay otro componente, porque van bien rápido, como siempre, que lo platicamos ahorita en el corte, del pues llevar internet satelital a todo el mundo, ¿no? Que ya está en Amazon, que eso es lo interesante, la escala y la ejecución. Sí, y lo que pasa es que desarrollar un network de satélites en el espacio no es ni fácil ni barato, ¿no? Pero nosotros hace muchos años tomamos esa decisión justamente para poder dar internet rápido donde quiera que estés y a un precio accesible, ¿no? Entonces, eso es algo que estamos trabajando nosotros día y noche y
eso me empieza a dar ideas muy innovadoras. Por ejemplo, yo puedo empezar a dar internet comunitario. Es decir, ya no tienes que ser un individuo, porque hay algunas zonas rurales en mi país, en Perú, por ejemplo, donde sería interesante dar internet comunitario a todo el bloque de personas y que cada uno ponga 10 pesitos y tiene su internet, y el internet que viene es de la misma calidad que cualquier otro internet que estés en una zona premium en cualquiera de las ciudades. Y eso es un cambio de paradigma súper interesante, porque ya tienes el network en el espacio. Ya no solamente es la nube, sino te vas al siguiente, te vas al espacio. Claro. ¿No? Incluso mejor yo tengo de los tres y el único que no falla es ese. Pero bueno, ahora, una de las cosas que me dijiste hace algunos años tenía que ver con cómo habilitar a los vendedores en México en la integración en la región Norteamérica. Obviamente los tiempos geopolíticos han cambiado, etcétera, pero la oportunidad sigue ahí. Ahorita veía los datos de la balanza comercial y siguen creciendo las exportaciones mexicanas a Estados Unidos. Para nosotros, como te comenté, tenemos más de 27,000 vendedores de pequeñas y medianas empresas mexicanas, y una de las cosas tan fascinantes es que le abrimos las puertas a todos lados con un clic, ¿no? Y claro, sobre todo el año pasado hubo no disrupciones, sino muchos ademanes de disrupciones. Entonces eso hizo que la gente estuviera mucho más cauta, pero yo creo que naturalmente el mercado mexicano, el mercado americano y el canadiense están como muy conectados, y entonces abrir las puertas a los empresarios mexicanos pequeños y medianos, a mí me parece algo que es de responsabilidad nuestra de Amazon, pero también es de qué más invento, ¿no? Para eso. Y eso es un tema que creo que nos va a acompañar muchos años. Claro. Ahora, en esta parte, te diría, ¿qué has aprendido? Sé que has aprendido un montón, esto va a gran velocidad, pero sobre todo, ¿cuál es la visión con respecto a los jugadores de Asia? Pienso muchos jugadores chinos que son muy agresivos, muy rápidos. ¿Cómo se ven en el radar de Amazon? ¿Se ven ya más grandes? ¿Cómo los ves? Sí, yo creo que, digamos, nosotros, como tú sabes, yo me obsesiono con deleitar a mi consumidor primero, y después analizo la competencia. Pero es una competencia muy vibrante, es una competencia muy innovadora y es una competencia creciente. Tienen una propuesta de valor bastante definida, ¿no? Con una experiencia de consumidor diferente a la nuestra, y nosotros siempre nos tratamos de inspirar qué cosa está viendo. Por ejemplo, todas estas ruletitas que hay, también las tenemos nosotros, pero vamos aprendiendo, ¿no? Yo creo que es muy importante, y es algo que el hecho de haber trabajado en Amazon para mí ya 15 años, lo que siempre pienso es a largo plazo cómo mantener la confianza del consumidor. Es decir, no fallarle ni en la calidad del producto, ni en el precio, si algo salió mal. Entonces yo creo que eso es muy importante, y lo bonito del mercado mexicano es que cada vez es más sofisticado el comercio electrónico. Entonces ya la gente no se deja engatusar, ¿o no? Entonces es muy importante, y a mis equipos les decía, no fallemos. La ejecución cada vez es más importante, porque no es que le estamos haciendo ningún favor al consumidor como quizás puede haber sido hace 10 años. Hoy el consumidor tiene una capacidad de decisión de diferentes opciones, y nosotros tenemos que ser relevante cada día y en cada oferta, ¿no? Y eso cansa, pero bueno. Sin duda. Por último, Pedro, ¿cuántos son hoy en Amazon México? Nosotros somos, con todos nuestros equipos de centros de envío, son 12,000 personas. 12,000 personas ya. Exactamente. Es extraordinario. Sí. Pues la verdad es que siempre apasionante platicar contigo, mucho que hablar, muchos temas, pero creo que hemos tocado algunos de los importantes. Y bueno, arrancando el hot sale, con la venta de pantallas creciendo y un consumidor que me da la impresión, por lo que me cuentas, que había contenido y que está disparando, porque hemos visto cierta ralentización en los datos agregados del consumo. Y pues ya arranca bien, digamos, esta parte, ¿no? Totalmente. Yo creo que el comienzo de año fue, viendo los datos que se reportaron, un comienzo de año difícil para todos nosotros, pero nosotros desde la semana pasada ya vemos un incremento, y las primeras 2 horas, si las primeras 2 horas son un indicador de lo que puede ser, puedo llegar muy feliz a la fiesta de fútbol que se avecina. Sin duda. Gracias, Pedro, por estar acá. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo. Ahí escuchamos y vieron a Pedro Huerta, que está acá en el estudio, desvelado, habiendo dormido un poco, pero muy apasionado, con mucha energía, el director general de Amazon México.